Bueno, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí en este conversatorio de Guayaquil, cómo innovamos. Mi nombre es Manuel Macías, del Observatorio de Políticas Públicas, y hoy está aquí con nosotros Vanessa Rodríguez, Ricardo Pozo y Héctor Hugo, que van a ser los que están a cargo de el conversatorio de hoy, ¿sí? Este conversatorio va a ser moderado por Vanessa Rodríguez, que les explicará algunos detalles, y los que van a estar en la parte de la participación específica como ponencias generales, pero que luego también van a estar en el conversatorio, son Ricardo Pozo y Héctor Hugo, que ya Vanessa los va a presentar, ¿sí? Por ahora, yo solo les quisiera presentar a Vanessa. Ella es máster en gestión y desarrollo urbano por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, de Países Bajos. Ha sido consultora del Instituto Lincoln de Política de Suelo, de IPEA de Brasil, de la Unión Europea y de GIZ. Ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco de Desarrollo, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, y para los gobiernos locales de Puerto Viejo y Manabí. Actualmente es docente en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios, en el programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados de la Universidad Andina Simón Bolívar, y en el programa de gestión e innovación pública local de la SPAE SPOL. Entonces, con eso los dejo con Vanessa, que va a ser la que se hace a cargo de esta reunión y va a moderar. Y vamos a tener una experta además en el tema para que pueda liderar también la conversación. Muchas gracias por venir y bueno, esperamos que aprendan, disfruten, se entretengan y bueno, y sigamos con estas conversaciones, ¿sí? Adelante, Vanessa. Manuel, gracias. Qué gusto. Un saludo a todas las personas que están aquí. Para mí es un gran honor, un gusto poder moderar la discusión de esta noche, que va a tener la siguiente metodología. Vamos a tener a dos especialistas que son Ricardo Pozo y Héctor Hugo Ullauri. Ellos van a provocar la discusión sobre una pregunta, que es la pregunta que nos estamos haciendo esta noche. ¿Cuál es el estado actual y cuáles son los retos futuros del próximo alcalde o alcaldesa de Guayaquil en relación a la planificación urbana? Así que en torno a esa pregunta, ¿qué pasa ahora y cuáles son los desafíos? Vamos a conversar con esos dos expertos y luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Así que la idea es conversar, interactuar y bueno, pues que sea lo más propositivo posible. Vamos a sistematizar las respuestas y seguramente con el observatorio luego vamos a hacer una difusión de lo que se ha tratado en este conversatorio y en el anterior. Les quisiera invitar a que todas sus inquietudes sean escritas en el chat y yo las voy a ir anotando para luego decirle a los expertos. Entonces, con eso arrancamos. Vamos a empezar con la presentación de Ricardo Pozo. Ricardo es arquitecto, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es máster en Derecho Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es PhD del programa ARUS de la Universidad Duisburg-Essen de Alemania. Actualmente es docente investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica y coordinador del Grupo de Investigación Observatorio Urbano y Territorial. Los temas de investigación de Ricardo se centran en la ciudad y el territorio y en particular en la evaluación de la calidad del espacio público y el crecimiento de los asentamientos humanos por medio de indicadores y tecnología GIS. Los dejo entonces con Ricardo, tienes entre 10 y 15 minutos y luego seguimos con el debate. Perfecto, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Manuel por la invitación, un saludo para todos, un saludo también para Héctor, con quien compartimos también este espacio, y bueno, hemos también tenido otros espacios en los cuales hemos compartido también estos temas relacionados con planificación. Para mí es también un orgullo estar aquí, realmente un honor poder compartir y poder eh, diría yo, disfrutar estos espacios donde los académicos y los que de hecho estamos haciendo investigación y hemos tenido también la oportunidad de trabajar en el servicio público, encontramos una válvula de escape a todas estas interrogantes, propuestas y hasta cierto punto llamados de atención no solo al futuro alcalde, sino también a los ciudadanos y a nosotros mismos como miembros de la academia, ¿no? ¿Qué nos falta por hacer o qué más debemos mejorar? Es decir, ser autocríticos también. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para iniciar. Me confirman si se puede observar.
Sí se puede observar, ¿no? No sé si alguien me puede confirmar si se puede. Sí, se ve, se ve, se Sí, ve, se sí, ve. está muy Ya, bien, está muy bien. perfecto, listo. Entonces, a ver, primero, la pregunta es muy importante y muy interesante, ¿no? ¿Qué debe saber y hacer el próximo alcalde de Guayaquil acerca de la planificación urbana y rural del cantón? Y también, como está publicitado, ¿cuál es la situación actual de la ciudad y qué se debe hacer o qué debe de pensar el alcalde para realizar en su administración? Obviamente por el bien de todos, por el bien de los ciudadanos de Guayaquil. Y me encantó y realmente felicito por este título porque partiendo de una encuesta de percepción como es Guayaquil, ¿cómo vamos? 2022, desarrollada por el Observatorio de Políticas Públicas que dirige Manuel, nace esta interrogante que yo creo que es el siguiente paso y lo que todos debemos de repensar, ¿no? Guayaquil, ¿cómo innovamos? Me parece muy pertinente y de hecho importante, ¿no? Entonces, Guayaquil, ¿cómo innovamos? Hay que tener claro que innovar es una palabra, un término que se utiliza mucho, pero que realmente en temas de planificación urbana eh, realmente resulta vital, ¿no? Todos sabemos que el significado es mudar o alterar algo introduciendo novedades, ¿no? Es decir, plantear temas, cosas y formas de abordar los problemas eh, con nuevos, pueden ser metodologías, métodos, enfoques, perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay tres temas importantes. Tuve la oportunidad también de revisar la presentación del día martes, en los cuales Rosa Rada y Juan José Jaramillo eh, comentaron varios temas. En la encuesta Guayaquil, como vamos, está muy claro la percepción de los puntos más importantes, inseguridad, el tema de movilidad, y esos términos muy potentes que el ciudadano, podríamos decirlo a boca de calle, lo menciona y lo habla, ¿no? Respecto al presente, el tema de la inseguridad. Y respecto al futuro, me impresionó mucho este término incertidumbre, ¿no? Es decir, no saber qué va a pasar en la ciudadanía, ¿no? En tu ciudad, en tu barrio y en lo que se viene, ¿no? Con todo este mundo cambiante. Entonces, desde mi humilde opinión y habiendo revisado la presentación anterior, en las cuales se abordaron temas como inseguridad, se abordó el tema de movilidad, de espacio público, la planificación urbana per se. Yo he enfocado en tres puntos, ¿no? Que diríamos que son complementarios a lo que se habló, pero que tienen mucho que ver. Primero, el fenómeno de la urbanización desde una visión local y global. Yo creo que esto es importantísimo. El próximo alcalde de Guayaquil o alcaldesa de Guayaquil tiene que ser consciente que la ciudad que planifica, que dirige, que administra, no es solo la ciudad para Guayaquil, para sus ciudadanos, o para el Ecuador, o para su región, sino que estamos haciendo con el tipo de urbanización que estamos generando o promoviendo, estamos también haciendo una contribución a nuestro planeta. Y esto es importantísimo porque el siglo XXI, ustedes saben que es el siglo del cambio climático, el siglo de las crisis. La pandemia nos mostró todos estos fenómenos de globalización, cómo se pueden territorializar hoy en día en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de diferencia. Y eso también me llega a un segundo punto que es algo que no lo veo en los planes de gobierno de los alcaldes. Nosotros tuvimos un evento aquí también en la facultad en que invitamos a los 5 candidatos a alcaldes más votados. Acudieron 4. Y en ningún plan se habla de la pobreza, se habla de la vulnerabilidad, se habla de los riesgos, de la tema de inclusión, pero no se habla de la inequidad desde un enfoque, digámoslo así, social y estratégico como sociedad. En este tema, la inequidad o desigualdad, como quieran llamarle, Joseph Stiglitz tiene un libro tiene varios libros sobre el tema, pero él habla de la desigualdad como un fenómeno global que obviamente tiene que ser abordado seriamente a todas las escalas, niveles de gobierno, a nivel internacional. Es un tema geopolítico porque como podemos ver en otras partes del mundo, la desigualdad te cobra factura, ¿no? En lo que llamamos una bomba de tiempo, que pueden ser grandes levantamientos civiles, e incluso eh, ¿por qué no situaciones que ya vivimos aquí en Ecuador, en Quito particularmente, y a nivel nacional levantamientos sociales por justamente estos sistemas
no justos, no equitativos, que hacen que se complique cualquier tema, ¿no? Y finalmente, una visión positiva de que, a pesar de que en planificación urbana estamos debiendo mucho, hay formas de lograrlo, ¿no? Y les voy a proponer un ejemplo que trabajamos aquí y colaboramos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Facultad de Arquitectura, en el caso de la calle Panamá puntualmente, ¿no? Ahora, por temas de tiempo voy a abordarlos rápidamente. Hay muchos temas que ustedes ya conocen, por ejemplo, el fenómeno de la urbanización. Sabemos que de la ciudad industrial a la ciudad global, eh, hemos nosotros los seres humanos cambiado radicalmente, se puede decir, la forma en que nuestro planeta actualmente está funcionando, digámoslo así, como un gran ecosistema, de ser uno de los seres vivos que menor tiempo tienen en la edad de la Tierra, presentes sobre la Tierra, digámoslo así, ya como seres racionales. Somos actualmente la especie como seres humanos que más contamina y destruye el planeta. Eso es una realidad. Esta caricatura es una crítica, una sátira, pero es la realidad. La ciudad industrial, y eso es lo que también el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa tiene que entender, y esto generalmente dicen, ah, es teoría, eso está en los libros, eso ya sabemos, ¿no? La planificación urbana nace como una necesidad, una urgencia ante la extrema contaminación, la insalubridad, los problemas sanitarios, y también la extrema pobreza en los barrios obreros europeos, ¿no? Sabemos que con la revolución industrial las ciudades empiezan a transformarse y surge la necesidad de canalizar, de organizar asentamientos humanos obreros y obviamente, ¿por qué? Porque el impacto, especialmente en epidemias también, no fue solo en la población de bajos recursos obreras, sino que llegó incluso a las altas monarquías, a los burgueses, a las élites locales. Entonces nace esa necesidad de planificar. Y si ustedes revisan en el Ecuador, la planificación urbana no es, nosotros actualmente podemos decir que es una especialidad, pero no es una carrera como tal, como en otros países como en México, como en Europa, como en Estados Unidos. Nosotros todavía no hemos dado la importancia a la planificación urbana que se requiere para que realmente veamos resultados. Y tenemos grandes problemas globales como la sobrepoblación a nivel mundial. Sabemos la bomba de tiempo que son China, India, con todo el porcentaje de población urbana que falta por crecer. Actualmente China sigue siendo, se puede decir, hasta cierto punto rural, pero está creciendo y sus ciudades se expanden a una velocidad increíble. Es el país que actualmente más contamina y también más produce. Las tendencias en cuanto a sobrepoblación a nivel mundial, todos sabemos que están calculadas al año 2050, con una mayoría de población urbana y una, se puede decir, equilibrio o una línea recta en cuanto a lo que tiene que ver a población rural, el crecimiento de nuevas megaciudades. Nosotros en Guayaquil aquí nos complicamos con 3 millones de habitantes, no podemos ejecutar una planificación eficiente. ¿Cómo lo hace México con 20 millones de habitantes? ¿Cómo lo hace Japón? Estas megaciudades, obviamente tenemos mucho que aprender, pero ahí viene un poco el enfoque positivo. O sea, tenemos la posibilidad todavía de pensar en una planificación realmente efectiva. Lo mismo el tema de la pirámide poblacional. 2100 vamos a tener un promedio de edad de 42 años, ¿no? Eso significa que vamos a tener, a pesar que en Latinoamérica tenemos una mayoría de población joven, progresivamente también vamos a experimentar lo que experimenta hoy en Europa, ¿no? Que es una mayoría de población adulta mayor que requiere otros tipos de servicios, otro tipo de calidad de espacio urbano que obviamente hay que satisfacer. Y eso también hay que pensarlo si analizamos una planificación a corto, mediano y largo plazo. En sí, en resumen, tenemos, y a esto el próximo alcalde o alcaldesa tiene que ser consciente, tenemos un planeta con sobrepoblación, ciudades como la expresión de la aglomeración de esta sobrepoblación, y Guayaquil no va a ser la excepción, ¿no? Esta, por ejemplo, es una imagen del tema de movilidad en el caso de India, Pakistán, que son países que obviamente tienen unos problemas de sobrepoblación que se expresan en la concentración justamente en las ciudades, en aglomeraciones, y que los servicios públicos no abastecen, ¿no? En este caso el transporte público. Nosotros en Latinoamérica tenemos nuestros
barrios de bajos recursos, favelas, villas miserias, slums, como quisiéramos llamarle, pero son ese resultado justamente de esa desigualdad. Y repito, el primer punto es que el alcalde o alcaldesa tiene que pensar que al planificar o al visualizar su ciudad a 10, 20, 100 años, tiene que pensar también en lo que vamos a contribuir como calidad de ciudad o calidad de urbanización a nuestro planeta, ¿no? Necesitamos un alcalde que sepa los problemas locales, pero que también los conecte con los problemas globales, ¿no? Problemas de contaminación que se están dando, las grandes, ya no islas de basura en el Pacífico, en el Atlántico, en el Océano Índico, sino que ya son continentes de basura flotante, en su mayoría plásticos, que podríamos, y debe haber estudios aquí en el Ecuador, y si no los hay que hacerlo, cuánto produce o cuánto estamos contribuyendo cada ciudad del Ecuador en aumentar estas grandes continentes de basura que tenemos en los océanos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de nuestra basura realmente se está tratando, se está reciclando? Eso es un tema gigante que aquí veía en la encuesta Guayaquil cómo vamos, que el ciudadano en su mayoría, creo que era el 80, 70%, se encuentra conforme con el servicio de recolección de basura. Claro, el ciudadano se siente conforme porque ve la ciudad limpia y ve que se recoge la basura. Pero el problema es que el ciudadano no conoce lo que sucede una vez que la basura es retirada por el camión de basura y se la traslada al botadero Las Iguanas, por ejemplo. No está sobre la mesa la discusión de que no se está clasificando realmente la basura y que el servicio privatizado de basura lo que hace es cobrar por tonelada de basura y no le interesa obviamente hacer ningún tipo de clasificación o reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces en eso estamos también, tenemos que repensarlo. El tema de los ecosistemas es otro punto que se enlaza con el tema planetario, con los problemas globales, que Guayaquil puede contribuir mucho. Sabemos que a mayor, se puede decir, superficies de urbanización de mala calidad, también significa la depredación de especies nativas, ¿no? Lo mismo como la frontera agrícola, lo que sucede en los territorios. Pero Guayaquil es un cantón. Yo escuchaba a Juan José Jaramillo, a Rosa Rada hablar de Guayaquil Cantón, ese Guayaquil rural que ocupa un 80% de la superficie del cantón y que no está siendo considerado. El alcalde de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, tiene que entender que va a ser el alcalde, el burgomaestre, el personaje administrativo principal, no solo de la ciudad de Guayaquil, sino de todo el cantón, que incluye otros asentamientos urbanos que tradicionalmente han sido abandonados, ¿no? Se hacen obras, hay proyectos, pero sabemos que no hay una planificación integral. Cambio climático es otro fenómeno que nosotros en Guayaquil no le damos importancia. En las universidades obviamente se trabaja, hay proyectos, pero por ejemplo se está pensando en cuanto a riesgos, la subida del nivel del mar y cómo Guayaquil o qué zonas son peligrosas para el tema de riesgos de inundaciones en Guayaquil. Tenemos grandes proyectos inmobiliarios privados como Isla Mocolí, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con estas urbanizaciones que están prácticamente rodeados de cuerpos de agua? ¿Qué efecto va a tener? Y bueno, otros temas como el tema de fenómeno del Niño, incremento de lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Sequías. Y bueno, el proceso de urbanización de China, que actualmente todos conocemos, nos deja muchas experiencias que también podemos aprender, aunque estamos aquí hablando de ciudades industriales de 20, 30 millones de habitantes y que crecen a ritmos increíbles de hectáreas por minutos, incluso, ¿no? Que se puede escuchar o se puede ver en estudios. ¿Qué aprendemos de eso? Eso es lo que tenemos que tener. El segundo punto es la inequidad como una bomba de tiempo. Aquí ya hay mucha información que se ha hablado, se ha trabajado, por ejemplo, el efecto del COVID en Guayaquil. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? A fallecidos, familiares fallecidos afuera de las viviendas, por el miedo, pero también por el no saber qué hacer, ¿no? Entonces, este fenómeno de la pandemia en Guayaquil y en el Ecuador y obviamente en Latinoamérica nos dejó como resultado un punto que no lo veo tampoco en ningún programa de los candidatos a alcalde, que es la desigualdad y esa fragmentación social y espacial que tiene Guayaquil, ¿no? Esa extrema brecha entre los barrios ricos y pobres, ¿no? Y cómo eso al final nos cobra factura. Esto también todos lo conocen, ¿no? El fenómeno del COVID, cómo se expandió, cómo a nivel global
estuvimos hasta en un momento entre los 20 países con mayor cantidad de fallecidos y con casos de COVID. En el Ecuador lo mismo pasó, ¿no? Las provincias empezó a expandirse y empezó a ampliarse la cantidad, el tema de la curva de contagio, cómo aumentó. La cantidad de personas fallecidas en el Guayas fue impresionante, nos mostró esa evidencia de que, o sea, por algo, no solamente como en algún momento el presidente Lenín Moreno dijo, tenemos gente malcriada que sale a la calle y que no respeta el confinamiento, ¿no? Sabemos que la ciudad de Guayaquil es una ciudad que vive del comercio, que vive de la aglomeración, y tenemos muchas familias en los barrios populares que viven del diario, del comercio ambulante, que no se podían dar el lujo de quedarse un día en la casa porque no comen, ¿no? Y teníamos gráficos como esto sobre el tema de dónde se focalizaban la mayor cantidad de contagios y la relación con movilidad. En esto, bueno, Héctor Hugo debe tener mucha más información y mejor información, pero esto era lo que podíamos encontrar nosotros. Sabemos que Guayaquil es una ciudad-región que no solamente es Guayaquil hacia adentro, sino que es todo un sistema de ciudades que funcionan a diario y se alimentan entre sí de servicios, de productos que viajan a diario tanto por tierra como por mar y aire. Entonces, el gobierno en este caso sacaba información respecto a los sistemas, a los sitios de mayor contagio y quedaban muchas dudas porque si ustedes ven estos mapas que se publicaban, realmente era como decir todo y nada, ¿no? No había una verdadera focalización. Después, yo siempre lo mandó Sonio, Fundapi publicó esta infografía, estos mapas facilitados por Facebook que ya mostraban los patrones de movilidad entre grandes sectores de Guayaquil y se veía cómo habían grandes, se puede decir, trazos de movilidad, y eso obviamente era lo que se discutía en función a cómo logramos controlar esto, ¿no? En Guayaquil también se generó mucha data que permitió entenderlo, pero a mí lo que me impresionó en particular, y lo estamos trabajando como un proyecto de investigación, es el tema de la resiliencia urbana que tampoco lo veo en los programas, ¿no? Esta imagen tomada del Internet muestra lo que nuestras poblaciones de bajos recursos hacen con el espacio público. El espacio público no son los parques y las plazas solamente, son las calles, que en sectores como el suburbio de Guayaquil es lo que se puede acceder como mejor calidad de espacio público y más cercana a las viviendas. Sabemos que hay problemas de hacinamiento, viviendas pequeñas. Entonces, esto es lo que permite, se puede hasta cierto punto, desfogar esa necesidad de interacción y de uso de espacios abiertos, públicos abiertos, para interactuar, para ocio, para comercio, para trabajo, por nuestros sectores populares. Entonces, la pregunta que surgió en ese momento es cómo puedes obligar a familias de bajos recursos que no tienen un parque cerca, que no tienen una plaza cerca y que tradicionalmente han utilizado la calle como su patio frontal y que por el mismo diseño de origen informal de estos asentamientos, por ejemplo, del suburbio, del sur, del Guasmo Sur, sector Los Guasmos, son diseños en donde son lotes pequeños con viviendas hacinadas, a veces viven 10, 12 familiares. ¿Cómo puedes pedirles que se hacinen, no? Y cómo puedes decir en ese tiempo la palabra malcriados, ¿no? O incluso no solidarios, circulaba como parte del lenguaje del gobierno. ¿Cómo puedes emitir un criterio así sin conocer la realidad de cómo funcionan los espacios públicos en estos sectores populares? Entonces, ahí obviamente podemos hablar de un tema en cuanto a desigualdad o inequidad, justamente en el tema del acceso a espacios públicos, acceso a calidad de vida, acceso a infraestructura, a servicios, pero también un tema de qué tan resiliente es Guayaquil, eso depende de dónde, ¿no? Dónde queramos analizarlo, porque obviamente los sectores de altos recursos, urbanizaciones cerradas, cuentan con espacios comunales en donde ese problema se puede un poco abordar, se puede abordar de mucho mejor forma. Las mismas viviendas tienen grandes patios externos, grandes patios traseros en donde existen piscinas, áreas verdes. Entonces, por último, la tecnología, ¿no? Grandes viviendas donde los chicos pueden pasar jugando PlayStation mientras compran por delivery. Entonces, ese Guayaquil desigual, sin equidad, realmente el factor resiliencia tiene mucho que ver con eso.
Y como lo escribe Joseph Stiglitz, este es un mapa generado por el municipio de Guayaquil, que tengo entendido que Héctor generó de hecho esta metodología de evaluación. Se pudo comprobar que justamente los sectores en donde mayor cantidad de fallecidos hubo en Guayaquil fueron los sectores populares. Entonces, la evidencia está ahí. Y de hecho, en la narrativa del guayaquileño durante la pandemia, era evidente que en los sectores populares era donde mayor cantidad de fallecidos teníamos por la falta de accesos a servicios, falta de accesos a salud, un botellón de oxígeno, $1.200. ¿Qué familia de bajos recursos puede pagar eso? Pero aparte de eso, la calidad del barrio como tal en cuanto a espacios públicos. Mayor en estos sectores de hacinamientos y de deficiente calidad de espacio público, obviamente vamos a tener una mayor cantidad de contagios y por la necesidad de salir a trabajar, son los sectores que se puede decir sufrieron de mayor forma el impacto de esta epidemia. Y finalmente, para terminar, quisiera que me permitan concluir con el proyecto de Calle Panamá. Este proyecto, no voy a hablarlo todo, pero fue una consultoría en la cual participamos el arquitecto Florencio Comte como director, el arquitecto Juan Carlos Bamba como parte del equipo de trabajo, estuvo Isabel Escobar, también la arquitecta Isabel Escobar como parte del equipo, y estuve yo. Y con un conjunto de arquitectos jóvenes en los cuales se trabajó una nueva propuesta. Entonces, algo que realmente nos sorprendió de esta experiencia es que, aparte del contexto histórico que se puede desarrollar con un alto potencial en lo que tiene que ver a intervenciones urbanas en el centro y específicamente en la calle Panamá por toda su historia, todo se puede decir, contexto relacionado con la identidad y la historia de Guayaquil, en este caso en la producción del cacao. Esta es una foto de 1909 proporcionada por Florencio. Adicional a esto, entendemos un centro que es caminable en su infraestructura, que tiene todos los servicios de movilidad presentes. Hay aproximadamente 16 estaciones de metrovía, hay circuitos de buses, pero que presenta serios problemas, ¿no?, en cuanto a su infraestructura, a pesar de ser sectores regenerados, ¿no? Tema de la invasión de vehículos, el congestionamiento vehicular, problemas en cuanto a la infraestructura en sí, delincuencia, drogadicción, usos de suelos conflictivos. Entonces, nosotros, en ese momento, se trabajó con la doctora Gloria Gallardo, quien dirige el departamento o la dirección de turismo del municipio. Ojo, no es la dirección de planificación urbana, se trabajó también con ellos, pero la lideresa de este proyecto fue Gloria Gallardo. Y realmente nos impresionó el que podamos realmente trabajar de manera participativa y con las puertas abiertas por parte de la señora Gloria Gallardo para poder realmente implementar las ideas y todos estos conceptos o términos que hoy en día se requieren en cualquier propuesta, ¿no? Entonces, a pesar de que uno puede decir no hay planificación urbana en Guayaquil, sí hay, porque existen las leyes, existen los instrumentos, existen incluso, sabemos que, por ejemplo, el término de derecho a la ciudad está en la Constitución del 2008, está la LOTUX, está el COTAT, que pueden haber mejoras, ¿no? Están las ordenanzas, pero existe el marco regulatorio. Lo que falta es la verdadera implementación. Y de hecho, la participación ciudadana es uno de los componentes básicos de la planificación urbana. Está nuevamente en la Constitución, está en el COTAD y en la LOTUS, ¿no? Entonces, lo ejecutamos, trabajamos con los comerciantes del sector, hicimos un taller muy interesante con una maqueta para percibir no solo comerciantes, sino también el sector hotelero, incluso propietarios de parqueos, para ver y observar por parte de ellos cómo entendían la calle Panamá, ¿no? Entonces, desmitificamos muchos puntos que, bueno, el tiempo no es el propio para poder, de hecho ya creo que me pasé de tiempo, pero logramos desmitificar muchos enfoques o perspectivas erróneas por parte de los mismos usuarios o por los mismos propietarios que mencionaban que el auto tiene que llegar justo al frente donde está el local para que llegue la gente. Al peatonalizar la calle Panamá y dos calles transversales, logramos demostrar que automáticamente al caminar
aumentan el tema de la cantidad de ventas, de comercio, de intercambio, porque el ciudadano tiene la posibilidad de observar, de disfrutar el espacio público, pero también encontramos interesante que el sector cultural también tiene demandas y también necesita de estos espacios para crecer. Entonces también se hizo un taller con propietarios de teatros, artistas, escultores, los cuales se los invitó y logramos también recabar mucha de esa información, ¿no? No puedo, obviamente, abordar todos los temas por el tiempo, pero llegamos a una observación muy interesante que el concepto de barrio como en Guayaquil y podríamos decirlo en el centro particularmente se ha perdido, no se ha difuminado y una de las estrategias era recuperarlo con realmente pensar no solamente en revitalizar el barrio y trabajar su infraestructura como lo ha hecho la regeneración urbana con errores o aciertos, pero también en saber marketearlo o venderlo hasta cierto punto como un punto de destino. Entonces, aquí hay mucha información que, bueno, yo les puedo facilitar con mucho gusto, pero en honor al tiempo, me quedo con pongo sobre la mesa con este ejemplo el hecho de que la planificación urbana participativa y como está en la ley, sí es posible, sino que es el compromiso de los líderes que están con los que toman decisiones y el futuro alcalde o alcaldesa debe cambiar esto, porque esto fue un pequeño caso de la calle Panamá de 6 manzanas y fue extremadamente difícil cambiar ciertos conceptos, ¿no? El que no se puede peatonalizar, el que va a dañar el tráfico, fue Ricardo. extremadamente complicado. Pero bueno, eso es. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Para las personas que recién se están sumando, que en realidad son bastantes, tenemos 100 personas conectadas. Estamos escuchando a Ricardo Pozo, quien es arquitecto y máster en desarrollo urbano. Y Ricardo nos está hablando de varios temas, nos ha hablado de urbanización, de la relación local-global, de la inequidad como una bomba de tiempo, nos puso el ejemplo de lo que pasó en Guayaquil en el manejo de la pandemia y también nos mostró casos de ciudades industriales mucho más grandes que Guayaquil, que tienen desafíos más grandes y también cómo podemos aprender de ellas. Finalmente nos dijo que existe planificación y el reto también es implementarlo. Así que las preguntas o los comentarios que quieran hacer sobre la intervención de Ricardo las pueden hacer en el chat y luego vamos a hacer una ronda, un diálogo con él. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente especialista, que es Héctor Hugo Ullauri, que nos acompaña. Héctor es arquitecto, planificación territorial, es docente y consultor en el ámbito público y privado. Durante su desempeño profesional en el sector público, ha ejercido como asesor en planificación y regularización de activos en el Banco Central del Ecuador, director de infraestructura y obras universitarias en la Universidad de Guayaquil, subintendente general de policía en la gobernación del Guayas. Además, acredita experiencia como director de proyectos estratégicos que incluyeron la gestión de recursos, por ejemplo, Proyecto Delta, que es una intervención urbana en la Universidad de Guayaquil, plan de vacunación y proyecto de policía predictiva para el 2022. Así que los dejo con Héctor. Adelante. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a toda la ciudadanía presente, estudiantes, comunidad, líderes barriales. Ojalá estuviera también algún candidato, pero también está abierto esto entiendo, para toda la población, Manuel. Gracias por la invitación. Gracias a todos los presentes por asistir a este conversatorio que es muy interesante. Habla sobre el futuro de Guayaquil. Realmente estuve muy pendiente de todos los aportes que hizo Ricardo, muy atinados, acordes a la temática que se está dando. Voy a continuar generando la presentación. A ver. No se me... Ahí salió. Bien.
Bueno, el proyecto urbano, ¿no? Realmente un arquitecto urbanista es un hacedor de conexiones. Yo creo que me quedo con ese concepto. Me parece que cuando hablamos de planificación territorial y hablamos de urbanismo, hablamos de conectar cosas. Tenemos que conectar las cosas. Hay muchas cosas que están construidas, están desconectadas totalmente, pero es preciso dejar al lápiz pensar. La mano debe estar vacía a fin de no poner obstáculos al influjo que le es comunicado, es decir, a toda la vertiente de la población que nos está comunicando, no solamente verbalmente, sino desde sus propias vivencias, de sus creencias, de ese patrimonio tangible e intangible que existe en cada uno de los sectores. Debe estar lista para el más pequeño impulso, así como para el más violento. Así es como hay que planificar, así es como un candidato debe pensar para que cuando un candidato sea electo, no va a tener mucho tiempo, tiene que desde ahora ya identificar cuáles son las problemáticas y posibles soluciones y tiene que ingresar directamente a ejecutar planificación y ejecución. Bien, mientras hablaba Ricardo, fui eliminando creo que de más de la mitad de mis diapositivas para no ser reiterativo y dejé solamente una historia porque lo hizo muy bien Ricardo y hago simplemente la relación a que la planificación territorial no es reciente, siempre ha existido, ¿no? Hablamos de Mesopotamia, digamos, 8000 años antes de Cristo hasta los 331 años antes de Cristo, ya tenemos nosotros de los sumerios que ellos empezaron ya la construcción de canales y pozos para controlar las crecidas de los ríos. Se empezaron a organizar en ciudades-estado e inventar la escritura. Bien. Luego los asirios y los babilonios, finalmente el 539 a 331 años antes de Cristo, los persas y los griegos. Entonces deducimos que las ciudades se forman partiendo de asentamientos pequeños por diversos factores como la cercanía a ríos, a carreteras o por razones de su actividad económica, lo cual se constituye como un polo de atracción, con el aumento acelerado de la población en busca de mejores oportunidades para una mejor calidad de vida, con el consecuente aumento potencial de la demanda de servicios, suelo y vivienda. Bien, entonces por eso es que cuando se planificó, por ejemplo, y muy bien planificada la vía perimetral, inmediatamente empezaron los asentamientos. ¿Por qué? Porque se planificó una vía estratégica, pero no se tomó en consideración que eso iba a generar toda una migración, porque evidentemente es un tema que, además de ser histórico, la población se asienta donde encuentra posibilidades laborales. Esa es una realidad y hay que trabajar sobre la base de realidades. Bien. Con el consecuente aumento potencial de demanda de servicios, de suelo y vivienda, por eso es que hay muchas zonas consolidadas y zonas que no están consolidadas. Una zona no consolidada es una zona que no tiene la infraestructura, que no tiene todos los servicios básicos, que carece de algunos servicios básicos, que carece de equipamiento, que carece de bienes o servicios. Bien, y todavía existen este tipo de zonas. Evidentemente, Guayaquil lo tiene, pero existen otros cantones que es sumamente alto, digamos, la carencia de este tipo de servicios, ¿no? En la misma provincia del Guayas y en otras provincias del país. Por lo tanto, es indispensable conocer los acontecimientos sociales, económicos y políticos del instante vivido dentro de las ciudades, así como las condiciones morfológicas de la zona para poder plantear soluciones. Esta parte es muy importante porque no podemos quedarnos en el problema, tenemos que identificar un problema y generar una solución. La población requiere soluciones, ¿sí? Entonces los candidatos deben plantear eso, lo que la población necesita. Me he centrado realmente en algo que he llamado los traumas urbanos, porque estamos posicionados en este momento. Si las cosas parecen estar bajo control, es porque faltan variables a ser consideradas. Yo creo que eso es un punto importante a considerar. Cuando alguien le diga las cosas están bajo control, definitivamente hay alguna variable que no ha sido considerada. Nosotros tenemos 3 traumas urbanos muy importantes: la inseguridad, bien, el desempleo y las amenazas a la salud pública. Tuve que cambiar el orden porque realmente cuando estábamos en pandemia, la pandemia era el trauma urbano mucho más fuerte que impactaba a toda la población. Pero en este momento, igual las amenazas a la salud pública siguen estando
a la luz del día. Cada día ustedes ven una variante del SARS-CoV-2 y nuevos tipos de virus que se generan o que se da una alerta a nivel mundial y a la que estamos totalmente expuestos debido sobre todo a la interconectividad que tenemos a nivel sobre todo aéreo, ¿sí? Cuando estaba la pandemia del COVID, recuerdo en marzo de 2020, ya desde enero y febrero de 2020, solamente de España y de Corea del Sur viajaron 35.000 pasajeros, 35.000 usuarios al aeropuerto de Guayaquil, de España a Guayaquil, cuando ya en España ya estaban los contagios. Entonces, imagínense esa cantidad de interconectividad que existe, por lo cual debemos nosotros estar realmente un paso adelante. No podemos estar esperando que nos llegue la noticia para actuar. Tenemos que buscar la noticia y estar un paso adelante para poder salvaguardar la integridad de la población. Bien, me disculpan que voy a ser un poco duro, voy a ir directamente al grano sobre cuáles son los problemas que tenemos. Primero hablábamos de la inseguridad. Guayaquil no es una isla. Los candidatos deben conocer y deben plantarse sobre el terreno de que Guayaquil es parte de todo un conglomerado y que va a estar siempre recibiendo los efectos de lo que ocurra en la externalidad. Tenemos clústeres de violencia y criminalidad. Tenemos un comparativo, imagínense, de la producción potencial en toneladas de clorhidrato de cocaína, ¿sí? Tenemos países como Bolivia, con una producción que ustedes ven por años, pues son los colores 2019-2020, en toneladas de 301, 312. Nosotros estaríamos hablando de más o menos el 2019 unas 649 toneladas, unas 810 toneladas. Esto es una proyección, ¿no? Porque no se sabe a ciencia cierta cuál es la producción. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que lo que es incautado es una muestra de esa población. No es que se incautó 140 toneladas en el año. Claro, fue un récord, por supuesto. Es un récord con relación a incautaciones de años anteriores. Pero esas 140 o esas 100 toneladas que son incautadas no representan el 100% de las toneladas de droga producidas. Que eso quede claro, que realmente la lucha tiene que seguir, tiene que persistir, tiene que buscarse otras estrategias, pero no se puede reducir. Eso sí, hay que continuar con ese incremento del trabajo que debe hacerlo la fuerza pública y todos los que tienen las competencias en el tema. Bien. Tenemos un sector hacia el norte, ¿no? Que es donde se generan donde están los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos que ustedes ven, la densidad baja, color un poco más blanquecino, densidad baja hasta una densidad más alta, con el color rojo, sobre todo en el sector de Mataje, en Esmeraldas. Y bueno, realmente hay una extensión de frontera norte de 730 kilómetros. Tienen cerca de 6 pasos oficiales, pero pasos no autorizados. Yo le puse 82, pero posiblemente 82 se queda corto. 82 es lo que se ha podido identificar, pero podemos multiplicarlo por 2, digamos, ¿no? Hay una gran cantidad de pasos no autorizados, pasos clandestinos que están, porque la frontera evidentemente es muy porosa. Hacia el sur está el ingreso de armas de fuego. Las armas de fuego entran sobre todo del sur. Tenemos una frontera porosa también de 1.529 kilómetros, 5 pasos oficiales, pero vamos a ver, 78 y más pasos no autorizados. Ok, ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. Bueno, en su momento podrán ustedes hacer las preguntas de rigor, pero si me ingresa droga, bien, ¿a dónde va a parar esa droga? Porque la droga tiene que venderse hacia Europa, tiene que irse hacia Estados Unidos, América, ¿verdad? Entonces llega a donde está el 85% de las exportaciones que tiene Ecuador, donde se generan las exportaciones, donde está la movilidad marítima, llega a los puertos de Guayaquil. Allá llega la droga, ¿sí? Y como llega la droga a los puertos de Guayaquil, evidentemente en el sector se teje todo un entramado de estrategias que unos deben precautelar que llegue la droga, los otros dan seguridad, los otros hacen el microtráfico, ¿no? Hay una organización, entonces también requieren armas. Entonces las armas ingresan por el sur y las armas van a llegar también a Guayaquil. Entonces necesitamos que los candidatos sepan lo que está sucediendo.
Eso es lo que sucede. Necesitamos que ustedes, con el conocimiento de la situación, de las externalidades, puedan plantear estrategias para evitar que Guayaquil siga con este punto de no retorno en el que se encuentra en este momento. Bien, entonces tenemos factores de atracción. Claro que hay factores de atracción. Tenemos una conectividad multimodal que no lo utilizamos. Imagínense, no utilizamos la conectividad multimodal, por ejemplo, para hacer transporte público, porque tenemos el río, tenemos la posibilidad de recuperar la memoria histórica, sobre todo del río Guayas. Recuerden que ahí se trasladaban todos los commodities que se generaban en la cuenca baja del río Guayas y el río Jubones, antes de que se venga en debacle este sistema, sobre todo después de la construcción del puente de la Unidad Nacional, pero es algo que se puede recuperar. Evidentemente hay que hacer los estudios respectivos, pero movilidad multimodal. Pero bueno, no lo utilizamos nosotros, pero resulta que esa movilidad multimodal sí la usa el crimen organizado. Entonces, la movilidad multimodal para el transporte de drogas es a nivel aéreo, a nivel terrestre y a nivel marítimo. Bien, ese es un ejemplo de movilidad multimodal, pero para el crimen organizado. Bien, entonces tenemos economías criminales, existen centros de privación de libertad que no existe un control realmente del SNAI, y por lo tanto creo que mucho tienen que decir qué es lo que van a hacer al respecto los candidatos, qué van a hacer con respecto a las cárceles, qué van a hacer con respecto al microtráfico, qué van a hacer con respecto al narcotráfico, no porque sea una competencia exclusiva de un alcalde, pero sí es concurrente porque existe algo que se llama las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Y dentro de las entidades complementarias de seguridad ciudadana están la Policía Metropolitana, o que en la ley dice agentes de control municipal. Está el SNAI, está el Cuerpo de Bomberos, está la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es decir, son entes complementarios de seguridad ciudadana que tienen que coordinar, por supuesto. En coordinación con la fuerza pública se hacen los operativos, se hace la estrategia, se hace la planificación, ¿verdad? Pero hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo, eso es un punto muy importante. Bien, y por supuesto, el cuarto punto, que es una de las vertientes más importantes de por qué se produce todos estos efectos que estamos viendo al día de hoy, que es el subdesarrollo, que es la inequidad, bien, que es la exclusión social, ¿sí? No pobreza, no hablo de exclusión social, porque la pobreza es unidimensional, pero la exclusión social es colectiva. Si queremos empezar a trabajar para reducir la exclusión social, tiene que trabajar de la mano el municipio con el gobierno. Entonces tiene que haber una excelente relación. Tenemos que nosotros no pedir, sino exigir a cualquier autoridad local, no hablo de Guayaquil, hablo de todos los cantones en el Ecuador, exigir que trabajen mancomunadamente con el gobierno de turno, con el que esté en ese momento, porque de esa manera se puede realmente explotar toda todos los incentivos y toda la reglamentación, el marco legal e institucional existente, para poder generar algo de seguridad, generar algo de compensaciones sociales, generar orden, generar paz, un territorio de paz. Entonces, hay un grupo de economías y actores criminales que están integrados, están interconectados geográficamente por una variedad de externalidades, factores habilitantes, etc. Entonces, Guayaquil, ¿qué pasa con Guayaquil? Guayaquil tiene amenazas internas y tiene amenazas externas. Imagínense ustedes, amenazas externas, ¿por qué? Porque hay pobreza por necesidades básicas insatisfechas, evidentemente sectorizado, ¿no? Hablamos sobre todo del sector noroeste, ¿no? El sector Monte-Sinaí, bueno, ya realmente lo han explicado los profesionales que han intervenido. Tenemos amenazas a la salud pública, por supuesto, siempre va a haber una amenaza a la salud pública. ¿O qué fue lo que generó la pandemia? Generó muerte, generó destrucción, ¿no? Entonces va a haber amenaza a la salud pública. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan si volvemos nuevamente a tener, no el COVID, ni una variante del COVID, porque la gente ya está vacunada contra el COVID, sino otro virus? ¿Qué va a pasar? ¿Necesitamos 10.000 muertos más, como en abril? Yo creo que no, necesitamos un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan en caso de que se dé una nueva amenaza a la salud pública? Hay tráfico de tierras. ¿Cuáles son los planes para evitar el tráfico de tierras? No es un tema netamente y único municipal, también es el gobierno nacional, porque
que los gobiernos de turno durante muchos años han fallado en algo que es trascendental: precautelar la integridad de los bienes del Estado, que además está en la Constitución. Precautelar la integridad de los bienes del Estado ha sido una falla garrafal, y es algo que no lo hace el Estado, pero siempre van a haber los traficantes de tierra que están olfateando y han ubicado dónde están, digamos, en papeles, la ubicación de los bienes del Estado, y generan todo un proceso, ¿no? Un proceso ilegal de la toma de esas tierras. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer la autoridad local? Estar un paso adelante. Bien, hay trata de personas, hay flujos financieros ilícitos, ¿no? Existe contrabando, hay delincuencia organizada, hay el ingreso de armas de fuego, que ya les expliqué por qué razón. ¿Por qué razón la delincuencia organizada? ¿Por qué razón por dónde llega la droga? ¿Por dónde llegan las armas de fuego? Etcétera. Y como amenazas internas, hay una violencia de pandillas, ¿no? Hay una violencia interna, disputa de territorio. Alguien dirá, sí, pero se matan entre ellos. O sea, evidentemente hay una pugna por pelear un territorio, pero siempre hay una persona inocente que está en el sector, que es víctima de una bala perdida. Entonces esta violencia criminal realmente termina afectando a terceros, y a terceros que son inocentes. Hay extremismo violento, lo hemos estado viendo. Extremismo violento. Recuerdo hace 3 años, en la misma universidad, hubieron creo que 2 o 3 bombazos que habían puesto. Y el año pasado, nada más, el año pasado, en Cristo del Consuelo, lanzaron una bomba, ¿sí? Que ustedes conocen lo que sucedió, mucha gente falleció. Es decir, hay un extremismo violento, hay un abuso de drogas y alcohol. Entonces, ¿qué estamos haciendo Héctor, frente al abuso de drogas y alcohol? Esa parte también es muy importante. Héctor, estamos con el tiempo. Si puedes ir concluyendo, por favor. Sí. Entonces, hay un abuso de drogas y alcohol que también debe ser considerado por los candidatos, en vista de que el gobierno nacional actualmente tiene cerca de 3 unidades de atención con capacidad para 90 usuarios. 90 usuarios para no solamente Guayaquil, estamos hablando de que eso sirve a la zona 5 y la zona 8. Son varios cantones. Entonces, hay que fortalecer todo esto. Y finalmente, pues que las comunidades urbanas tienen que ver la parte de salud mental. ¿Cómo está la salud mental? Que es algo muy importante que se ha hecho para poder prevenir. Es más barato prevenir que luego atender cuando los casos ya se han disparado. Ok, aquí tenemos la distribución, cómo funciona el territorio en la parte de seguridad. Lo que he hecho acá es ubicar los mapas por subcircuito. El subcircuito, que hay que considerar para cualquier tipo de planificación, es una unidad aproximadamente de 10.000 habitantes, 1 kilómetro cuadrado de extensión, que debe tener un UPC en ese punto. Entonces hay que considerar esa ubicación estratégica de esta infraestructura y las áreas para poder planificar el desarrollo de bienes y servicios. Bien, así es como tenemos ubicado el Cantón Guayaquil, y como ustedes ven, también en las parroquias rurales de Guayaquil existen bueno, son insuficientes, hay que fortalecer, pero es importante considerar la parte rural. Bien, la salud, muy importante. Ustedes ven acá esta gráfica. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen una gran cantidad de morbilidades, sobre todo por temas respiratorios, por diabetes, por hipertensión, y fallecimientos también por muchos tipos de enfermedades. Es importante allí preguntar a los candidatos cuáles son las propuestas, cuáles son los proyectos que van a ser considerados para una salud preventiva, porque es mucho más barato, eso se los aseguro, mucho más barato gastar en prevención que luego gastar en corrección, ¿sí? Porque si yo gasto en prevención, esa persona en el futuro no va a ser ni hipertenso, ni diabético, ni va a tener sobrepeso, ¿verdad? Entonces no va a tener muchas enfermedades, no va a necesitar otro nivel de atención hospitalaria. La incidencia de la pobreza y de pobreza extrema. Miren esta relación entre la parte urbana y rural. Siempre podemos nosotros ver que en la parte urbana puede haber un nivel de pobreza del 17%, pero en la zona rural es el 41% de pobreza. Entonces, hay estas inequidades que los candidatos deben considerar en sus propuestas de cómo fortalecer la zona rural, sobre todo tomando en consideración que en la zona rural está la producción, ¿no? Está la generación de alimentos que llegan a la ciudad.
Esta es pobreza extrema, igual, miren la relación entre lo rural, ¿no? Que es un 17%, y lo urbano, que es mucho menor, es un 3,9%. Estos son datos a nivel nacional, pero habría que extrapolarlos luego hacia cada uno de los sectores. Bien. Esta parte, entiendo, va a haber una discusión, un análisis. Un tema importante, hay que considerar la formación de un distrito metropolitano. Guayaquil requiere migrar hacia ser un distrito metropolitano, porque de esa manera va a poder sacar ventaja y va a poder también dar el soporte y el aporte al resto de cantones con los que podría ser una distrito metropolitano. Bien, entonces aquí tenemos los datos Gracias. de en qué aporta cada uno de los cantones y yo creo que con eso podemos justificar la razón de tener el Guayaquil metropolitano. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor, por tu intervención. Estábamos escuchando a Héctor Hugo Ullauri, quien nos habló de varios desafíos que tiene Guayaquil, entre ellos la inseguridad, nos habló de clústeres de violencia y criminalidad, de desempleo, las amenazas también a la salud pública y cómo se puede, desde la prevención, ser mucho más efectivos en la planificación, porque así se evitan problemas posteriores. Bueno, vamos a seguir este conversatorio con las preguntas que tenemos en el chat. Yo voy a hacer voy a leer algunas para que nuestros invitados puedan contestarlas. Y bueno, yo las he clasificado por tema. Entonces, las primeras preguntas que tenemos son sobre cambio climático, esto en relación a la intervención de Ricardo. Y bueno, por ejemplo, Emily Montes nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Guayaquil se inunde? ¿Existe alguna teoría o estudio que respalde eso? Y luego Juan José Sabando nos pregunta sobre datos de calidad del aire en Guayaquil, si existen, quién los debe levantar. Y también nos dicen que la CAF financió el Plan de Acción para la Reducción de Riesgos y Desastres en Guayaquil, pero ¿qué pasó con eso? Vamos con ese primer grupo de preguntas. Ricardo, ayúdanos con las respuestas. Cómo no, gracias por las preguntas. A ver, hay muchos estudios que argumentan primero los efectos del cambio climático en el planeta y en las ciudades, ¿no? Y en general en los territorios. En el caso de Guayaquil también hay mapas, o hay, se puede decir, infografía o cartografía en los cuales se puede evidenciar las zonas inundables, especialmente en los asentamientos humanos, ¿no? De acuerdo a las curvas de nivel, se puede decir, las alturas de todo lo que tiene que ver el territorio, la topografía, digamos así. Pero lo interesante, además de identificar zonas que son inundables ante una subida del nivel del mar por el efecto del cambio climático, por el derretimiento de los polos, es cómo el mercado inmobiliario y cómo la planificación urbana no está considerando esto. Estos mapas de riesgo generalmente, obviamente, se utilizan o se sacan cuando suceden las tragedias, cuando suceden las inundaciones, cuando hay un desborde de un río y se vuelve a pensar. Pero volvemos a dos fenómenos, ¿no? Los asentamientos informales irregulares que se ubican en estos sectores donde nadie se quiere ubicar, y los asentamientos formales, los proyectos de nuevas viviendas, nuevas urbanizaciones, que el mercado de suelo muestra como atractivo estas zonas cercanas a los cuerpos de agua. Por ejemplo, yo cité el caso de Isla Moquilí, el caso de San Borondón, precios del suelo, sabemos, muy altos, pero en los cuales no ha habido un debido estudio de qué tan vulnerables son a estos fenómenos relacionados con el cambio climático, con las inundaciones. Y si nosotros le introduciéramos esa variable, como Víctor Hugo comentaba sobre el tema de cómo estas variables pueden cambiar el escenario, obviamente estos precios de suelo no fueran los mismos. Es como el fenómeno en los asentamientos que están al borde de playa, por el fenómeno turístico, los mayores valores del suelo están al pie de la playa, ¿no? Cercanos al mar, por este tema de la accesibilidad a la playa como el elemento más atractivo. Pero nuestros antiguos aborígenes, que se ubicaban en los asentamientos costeros de la costa central norte del Ecuador,
se ubicaban en las partes altas porque obviamente conocían el funcionamiento del ecosistema y sabían que habían tsunamis, habían aguajes, habían de todos tipos de fenómenos relacionados con la naturaleza. Nosotros, nuestra lógica inmobiliaria es totalmente diferente. Nuestra lógica de planificar y autorizar o definir los usos de suelo es diferente. Mi llamado es más bien a que el próximo alcalde, primero, realmente tome en serio la planificación y los estudios que conlleva esto. O sea, realmente lo tomen en serio. Y segundo, que relacionen esa planificación urbana y ordenamiento territorial con este enfoque global que es súper importante para adelantarnos en el tiempo. Ayer se hablaba, el día martes se hablaba de una planificación a 100 años. ¿Cómo podemos pensar que está bien pensar en una ciudad a 100 años? Pero cómo nuestros políticos, que al final se transforman en alcaldes, ya una vez sentados, obvian eso y dicen, claro, voy a planificar una ciudad a 100 años, pero no reconozco nada del contexto global y de las amenazas globales que hoy en día estamos enfrentando. Entonces, ese es el enfoque. Gracias, Ricardo. Tenemos otro bloque de preguntas. Estas se refieren a planificación y a uso de suelo también. Voy a mencionarlas ahora. Cualquiera de los dos, Héctor o Ricardo, puede contestarlas. Juan José Sabando pregunta, ¿el PUCS, el Plan de Uso y Gestión de Suelo, está vigente? ¿Con qué frecuencia hay que elaborarlo? ¿La sociedad civil puede participar en el desarrollo del mismo? Kevin Rodríguez nos dice qué cambios urbanos recomendarían para mejorar la calidad de vida en Guayaquil. Stephanie Anzules nos pregunta, ¿la planificación urbana abarca todo Guayaquil o solo algunas zonas? Gabriela Bacasela nos dice, la única forma de mejorar es mercantilizar. Daniela Cali nos dice, ¿cuál es la forma en que se podría mejorar la movilidad urbana? Luisa María Rojas dice, ¿consideran ustedes que las autoridades trabajaron en planificación urbana? Y finalmente Víctor Santander pregunta, ¿qué estrategia principal habría que aplicar en los barrios más vulnerables de Guayaquil? Ricardo y Héctor. No, Héctor, yo he hablado mucho. Más bien quisiera darle la palabra a Héctor, que él tenga Sí. también la oportunidad de A ver, intervenir. a ver, ¿cuál respondo? Cualquiera. Dice, la planificación urbana se pretende hacer, Sí, abarca todas son todo sobre. Guayaquil. Ajá, todas las preguntas, este es un grupo de preguntas sobre planificación urbana, nos dicen si la única forma de mejorar es mercantilizar, qué hacemos con los barrios más vulnerables, qué pasa con la movilidad urbana, la Ya, ya, planificación debe ya. considerar A a ver, todo el cantón o solo ciertos sectores. ya. A ver, en cuanto a la planificación, definitivamente la planificación debe considerar la totalidad de los sectores, pero yo diría un punto más. Ya ver a Guayaquil no como una isla, sino una ciudad-región. Tenemos que mirar hacia un Guayaquil metropolitano, tenemos que conectarnos con el resto de los cantones. Ricardo decía, hay una conexión fuerte que hubo en pandemia porque la gente venía a tratarse en Guayaquil y efectivamente recuerdo que era el 33%. El 33% de las atenciones hospitalarias que tenía Guayaquil eran por población de Daule, de Durán, de Zamorondón y cerca de un 5 a 7% del resto de cantones de la provincia del Guayas. Incluso habían cantones de otras provincias que llegaban a Guayaquil en vista del déficit de camas que existía en ese momento. Entonces, hay que planificar en ese sentido, en sentido de una ciudad-región. Sí. Sí, si me Otra permiten, pregunta. sí, si me permiten, yo puedo responder la de mercantilizar. La pregunta de mercantilizar. Ya, perfecto. Ese punto creo que al final tal vez se comprendió mal o se malentendió. El enfoque es que si se planifica bien una ciudad, si realmente se cumple, porque acordémonos que la planificación se menciona mucho, pero todos sabemos que la planificación, o bueno, el problema es que tal vez nosotros como ciudadanos no formamos parte de esa planificación. Se ha quedado en los estamentos técnicos de los municipios e incluso en la academia. Tenemos un mea culpa también de no hasta cierto punto externalizarlo. Iniciativas como el Observatorio
de políticas públicas es positivo para externalizarlo. Pero realmente la planificación urbana y el ordenamiento territorial tiene instrumentos técnicos, que son los planes, el PUCS, Plan de Uso y Gestión del Suelo, más arriba el famoso PDOT, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y abajo los planes maestros sectoriales, parciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo vital de estos planes? Es que tienen tres componentes básicos. El diagnóstico, se trabaja en resultados para entender en qué situación está ese asentamiento, ese barrio, ese sector, esa provincia, etcétera, etcétera. Las escalas varían. Una visión que se trabaja de manera participativa con la comunidad o los representantes que te permite decir, bueno, a 10 años, a 20 años, a 100 años queremos ser así. Y en eso tiene que incluirse la participación. Y finalmente, un listado, un conjunto de planes, programas, planes y proyectos que te dicen en estos periodos de tiempo qué es lo más importante para realizar en ese asentamiento, en ese territorio, para apuntar a ese desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aquí lo vemos como un proceso técnico, aburrido, que no te lleva a nada. Finalmente la política se impone y lo que se hace cada alcalde es poner los proyectos que visiblemente más votos le dan, más aceptación, y no se piensa realmente en un futuro común hacia las comunidades, ¿no? Especialmente los más vulnerables. Y yo al mercantilizar, no sé la palabra mercantilizar, sino que en el caso de Panamá, haciendo una buena planificación, en este caso sectorial, muy puntual de esas 6 cuadras, peatonalizarlas, que todavía están en un 30%, todavía faltan muchos otros proyectos que se sugirieron para mejorar o ser un piloto de la transformación del centro, en movilidad, en espacio público, en sector privado incluso. Es una relación win-to-win, ¿no? Ganar y ganar, porque si tú planificas bien, no solo que mejoras la calidad del espacio público, eso es una mejora del hábitat, mejora de calidad de vida de los visitantes y de los habitantes, pero también los comerciantes ganan, hay una dinámica que genera empleo, y por qué no, lo que vemos hoy en día en las ciudades del mundo, barrios peatonalizados, los grandes bloques de manzanas de Barcelona, eh, Puerto Madero en Buenos Aires, en México, calles peatonalizadas que han surgido, genera una oportunidad de dar empleo a muchas familias que no necesariamente viven ahí. Entonces, si se planifica bien, no solo hay, digamos, una reducción de la inequidad, sino que hay una relación en la cual todos pueden ganar. Y eso es lo que yo veo en los alcaldes, que no lo saben promocionar, no entienden que la planificación urbana no es un libro aburrido de estudios, sino es una acción participativa en los cuales los ciudadanos que pagamos sus sueldos por medio de impuestos, tenemos que decidir, y lo dice la ley, qué queremos de ciudad, qué queremos de barrio, qué queremos de calle. Sí, solamente para Bueno, sumar un poco a lo que comentaba Ricardo, la encuesta de percepción que realizó en el 2022 Guayaquil ¿Cómo vamos? Indica que el 72.18% de los encuestados no ha participado en ninguna organización, espacio o red con fines cívicos, sociales o políticos. Se puede incluir tal vez ahí a la planificación. Así que es también creo un desafío, ¿no? Quería aportar solamente con ese dato y Héctor también quería aportar en algo. Sí, tengo una pregunta. Dice, arquitecto Hugo, ¿cómo se puede promover un crecimiento urbanístico armónico en la ciudad? Y también, bueno, hablan de patrimonio. Eh, Definitivamente, primero con eh, una idea aterrizada, ¿no? Una idea sostenible, eh, y luego con recursos, porque puedo tener la idea, puedo tener proyectos, si no tengo recursos tampoco lo puedo hacer. Me parece que para tener un desarrollo sostenible hay que agotar todas las instancias de gestión de recursos internacionales, fondos no reembolsables, y aprovechar la legislación vigente. En este momento tenemos, por ejemplo, hay una ley que es la ley de incentivos tributarios. Imagínense ustedes que la ley de incentivos tributarios, ustedes pueden desarrollar proyectos deportivos, pueden hacer canchas, infraestructura deportiva, piscinas, etcétera, todo lo que quieran a nivel deportivo.
y lo pueden financiar con el sector privado. Porque la ley de incentivos tributarios significa que si un privado, una empresa, tiene que pagar $100,000 de impuesto a la renta, esta persona puede invertir 50,000, o sea, puede gastar 50,000 en un proyecto deportivo, y con ese documento de que él financió el proyecto deportivo va al SRI, y el SRI le exonera el 100% de lo invertido, de lo entregado. Es decir, es un ganar-ganar. Eso es a nivel de proyectos deportivos. El mismo caso hay porque la ley de incentivos tributarios es para dos temáticas. Una es para la parte deportiva y la otra, igual para contestar la pregunta del mismo profesional, habla del patrimonio, y efectivamente también el tema del patrimonio no solamente es ver qué pasó con el patrimonio, sobre todo después del gran incendio de 1896. Recuerden que antes, digamos, el patrimonio era predominantemente de un material combustible, digamos, madera. eh, eh, Sin embargo, lo que tenemos actualmente de patrimonio hay que precautelarlo, hay que restaurarlo, hay que cuidarlo, pero también se necesitan recursos. Entonces, la ley de incentivos tributarios también permite hacer lo propio, lo que se hace en deportes para la parte patrimonial. Bien. Entonces, yo creo que esa parte es importante, ¿no? Ya sobre esa pregunta, eso es lo que tenemos. Gracias. Tenemos un bloque más de preguntas que tienen que ver con seguridad y convivencia, con inseguridad también, que fue algo que tocaron los dos invitados. Y antes de dar paso a las preguntas, quiero darles también las cifras de la encuesta que hizo Guayaquil Cómo Vamos. Y lo que dice es que el 68.2% de los encuestados considera que su barrio es hoy menos seguro en comparación con un año atrás. Y otro dato importante también es que dice que el 63.7% considera que el problema más grave de seguridad que se presenta en su barrio, esto es en Guayaquil, es la drogadicción. Son unas cifras alarmantes y bueno, de eso hablaron también nuestros invitados. Ahora les voy a decir las preguntas que estaban en el chat para que igual ustedes puedan contestarlas. Natalia Sabando nos dice, por ejemplo, ¿cómo afecta la delincuencia de Guayaquil para una planificación futura? Ashley Quesada pregunta, ¿cómo proceden ante la delincuencia y la desigualdad social en la planificación urbana? O sea, ¿cómo considerar estos aspectos dentro de la planificación? Manuel Macías nos dice cómo controlamos mejor los puertos, esto a partir del tema de las rutas de tráfico, y bueno, Guayaquil es un puerto importante. Emily Molina, hablando de la desigualdad en educación, ¿qué proyectos se están usando en instituciones públicas y fiscomisionales? ¿Es suficiente esos proyectos para eliminar la desigualdad en la educación? Y Vivian Jiménez nos pregunta, ¿cómo se ha trabajado en temas de inequidad y con ello inseguridad, desempleo y exclusión social en Guayaquil? Los dejo con Ricardo y Héctor para que por favor puedan responder. Si me, Adelante, per- Ricardo. si me permites, Héctor, primero considero que son preguntas que se responden por sí mismas, ¿no? Porque creo que hay, en esas preguntas se entiende un proceso de reflexión en función, por ejemplo, en el tema de inseguridad, lo que mostró Héctor, y también en lo que estamos observando sobre temas de desigualdad. Pero son muy pertinentes porque justamente es lo que debemos repensar, lo que debemos tomar en serio, en este caso poniéndonos en los pies, en los zapatos de los candidatos o del futuro alcalde o alcaldesa. La planificación urbana no es la solución o la panacea a todo, ojo con eso, porque también desde arriba tiene que permearse políticas públicas que permitan a la planificación urbana local poder ejecutar o implementar ciertas acciones, ciertos planes, programas y proyectos que realmente sean efectivos, ¿no? Es como uno puede escuchar en una promesa de un alcalde erradicar la pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo a nivel de alcaldía si sabes que el fenómeno, como lo mostró Héctor Hugo, de la migración no solo es por el tema de los conflictos, sino también en el caso de la migración de Venezuela hacia todo el continente, es por un tema socioeconómico, crisis económica, falta digamos, de
seguridad en cuanto a lo que te puede brindar tu país, tu ciudad, para tu crecimiento como ser humano y familia. Entonces, son temas que obviamente la planificación urbana no basta, pero sí se deben de discutir y abordar. Rosedit en el conversatorio pasado decía, un alcalde no puede ser posible que diga, eso no me compete, porque en la ley dice que no es mi competencia. No, y estoy totalmente de acuerdo. Todo lo relacionado a la ciudad, a sus familias, a sus comunidades, le compete al alcalde y nos compete a todos los ciudadanos. Porque ahí también, nuevamente, el mea culpa, ¿no? El ser autocríticos. Nosotros los ciudadanos tenemos también el deber de estar bien informados cuál es la situación y por qué se producen estos problemas, ¿no? De eso dependerá nuestra capacidad crítica para poder abordar estos problemas y realmente salir a discutir que, por ejemplo, en un barrio popular, por darles un ejemplo, se construye una piscina de olas de $2 millones. Podemos entenderlo como un proyecto que busca combatir la inequidad y darle al sector popular lo que necesita. Pero lo mencionaba Rosedit, ¿no? ¿Cómo puedes tú proponer un proyecto así? Primero, sin que esté dentro del marco de un plan maestro urbano que te diga se necesita ese proyecto. Y segundo, ¿cómo tú puedes proponer eso sabiendo que todavía hay sectores donde no hay un correcto abastecimiento de agua o una buena calidad de abastecimiento de agua, entonces de agua potable para consumo? Entonces, es una contradicción que justamente se da por la falta de confianza en la planificación participativa ciudadana y yo digo que la falta también de confianza en los estudios. Por ahí había una pregunta de estudios de la CAF. Hay cualquier cantidad de estudios de ONGs, de multinacionales. Aquí ONU Habitat en el 2000 se levantaron indicadores de sostenibilidad urbana de Guayaquil. El alcalde de ese tiempo los vio y mandó a cerrar todo porque no le convenía políticamente que se haga una radiografía de la ciudad en cuanto a sostenibilidad con indicadores, con métricas. Y no se volvió a trabajar ningún proyecto con ONU Habitat para identificar indicadores. ¿Por qué? Eso es lo que el ciudadano debe preguntarse. ¿Por qué los políticos no quieren que se evalúe y se hagan radiografías y estudios de la situación de la ciudad? ¿Por qué no lo toman en cuenta para poder trabajar esa planificación? Esas son las preguntas. Y bueno, la academia también tenemos que luchar y aportar con estudios que visibilicen esto. Gracias, Ricardo. Héctor, si quieres aportar algo más, por favor. Sí, bueno, hay una parte que es importante en la cual veo algunas preguntas en relación a cómo hacemos esa integración, ¿no? Entre los diversos cantones. Y es sobre todo porque hay mucha potencialidad por diferentes ramas de actividades. De acuerdo a los datos del mismo Banco Central del Ecuador, ustedes tienen, por ejemplo, que en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Guayaquil tiene un VAP, un valor agregado bruto, de $1.359.000. Pero si ustedes juntan en conjunto con los otros 24 cantones, los 25 cantones de la provincia de Guayas, en agricultura y ganadería van a tener 9 millones de dólares, 9.7 millones de dólares de valor agregado bruto. Y así pasa lo mismo en explotación de minas y canteras, en manufactura, en suministro de electricidad, en construcción, en comercio, en alojamiento y servicios, ¿no? Es decir, hay una producción alta, hay un consumo intermedio, también medio, pero tienen la fortaleza, digamos, Guayaquil, de si empieza a conectarse con los cantones vecinos, de poder generar ese ecosistema que permita el desarrollo. Y creo que es una buena opción ahora que estará el quinto puente, porque el quinto puente, en el momento que pasa por Durán y luego va por Virgen de Fátima, por Yaguachi, ¿no? Hasta conectarse a la vía principal de donde llegan los camiones pesados. Esa es una oportunidad para volver a topar el tema de Guayaquil metropolitano. Eso con respecto a por qué es importante esta, esta conexión, digamos, entre los cantones en el Gran Guayas. Ya, con respecto a, alguien mencionaba el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad es la seguridad humana. La seguridad humana es un concepto usado por Naciones Unidas porque es una seguridad integral. La seguridad no solamente es una persona armada que tenga
un arma blanca o un revólver. La seguridad es seguridad física, es seguridad alimentaria. Recuerden que Ecuador está en el segundo lugar con las tasas más altas de desnutrición crónica infantil, y por esa razón es importante que los proyectos que se están dando actualmente se mantengan en el tiempo y se fortalezcan, etcétera, porque eso significa lo que yo le decía hace un inicio, es más barato pagar por prevención que pagar por corrección. Siempre va a ser más barato prevenir que luego actuar después de que las cosas se dan y requieren otros niveles de atención. Siempre. Entonces lo mismo hay que hacer en ese sentido, y en movilidad también hay que hacer algo similar. Les doy un dato. Ustedes, de acuerdo a un estudio que hizo una empresa internacional, un ciudadano promedio en Guayaquil pierde 169 horas al año en tráfico. ¿Sí? En Guayaquil, 169 horas. Eso quiere decir más o menos que ustedes están perdiendo un mes de una jornada laboral, o posiblemente de estar con sus familias, una jornada de 8 horas, digamos, ¿no? Tomando en cuenta 8 horas diarias, sería un mes que podrían estar con su familia o pudieran estar trabajando en alguna situación, generando ingresos. Eso es lo que pierde una persona promedio en Guayaquil. Y ustedes pueden hacer el ejercicio en su propia casa. Ustedes pregúntense qué tiempo les toma estar en el tráfico. Entonces es importante poder finalizar, por ejemplo, sé que hay 3 troncales de Metrovía, bueno, finalizar con las 7 programadas y luego avanzar hacia un sistema de transporte más masivo, más rápido, para que beneficie al resto de la población. Bueno, tenemos 3 preguntas más y yo creo que con esas ya podremos ir finalizando esta sección también del conversatorio, esta parte del conversatorio ya también en honor al tiempo. Estas últimas preguntas son de Carelis Quispe, dice, ¿una buena planificación urbana asegura un desarrollo sostenible, minimizando a su vez los traumas urbanos? Luego Ariel Ronquillo nos pregunta, ¿cómo se puede superar la brecha entre el desarrollo urbano-rural existente en Guayaquil, si lo relacionamos a los diversos problemas estructurales e integrales por los que atraviesa la ciudad? Y Walter Neira nos habla sobre espacio público y nos dice qué estrategia se puede aplicar para volver a los ciudadanos agentes activos. Bueno, si me permiten, a ver, sí, definitivamente la planificación urbana aporta mucho al desarrollo, pero una buena y eficiente planificación urbana, ¿no? Como lo dice la ley, eh, y con decisión política, ¿no? Eh, Hacíamos un poco una radiografía de lo que es Guayaquil en estas últimas décadas, y claro, estas 2 últimas décadas hemos tenido predominio de un partido, y ha habido una inversión muy importante en infraestructura física, la regeneración urbana y toda la crítica que pueda generar eh, es infraestructura, ¿no? Pero ya tenemos que pensar tal vez solucionamos ya el tema o todavía hay barrios en que hay que hacer mucho todavía, ¿no? Que no están consolidados, Montesinaí y todas las periferias que están creciendo y se están conurbando, pero definitivamente una buena planificación asegura por lo menos el saber que estamos procediendo de acuerdo a las directrices técnicas. Se incluye, como debería ser, la participación ciudadana. Sabemos que estamos incluyendo la opinión, el criterio de mayoría de representatividad ciudadana, y sabemos también que es una carta que nos permite no perennizarnos como administradores, poniéndome en el lugar de un alcalde, pero sí decir, mira, te entrego un Guayaquil que ya está una primera parte organizado para los siguientes años, las siguientes décadas. Entonces, es una inversión planificar bien tu ciudad, es una inversión a corto, mediano y largo plazo, que tal vez los ciudadanos, como dicen los políticos, solo ven es lo físico, ¿no? Pero eso es la mentalidad que tenemos que cambiar. Tenemos que valorar los estudios, la planificación, el tomar decisiones con base a estos argumentos. Y una pregunta muy interesante sobre el tema de metropolización, que creo yo también que se habló en un momento y como que se disipó. En el caso de grandes ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de México, Santiago de Chile 6 millones de habitantes, Ciudad de México 9, 10 millones de habitantes,
Obviamente, el crear esta metropolización con conjuntos de municipios, con sus propios alcaldes, alcaldes por comunas o por distritos y un alcalde mayor, es administrativamente y logísticamente y funcionalmente necesario, ¿no? En Guayaquil hay que analizarlo, hay que estudiarlo. No es simplemente decir vamos por la metropolización, sino que debe haber un estudio serio que realmente argumente que se requiera. Políticamente no conviene porque obviamente el conurbar Guayaquil, Durán, San Borondón en un solo municipio, en un macro municipio y después atomizar, políticamente es subdividir, ¿no? Lo que creo yo a los políticos no les interesa porque cada quien tiene su feudo, ¿no? Pero, o busca tener su feudo, digámoslo así, pero debe ser estudiado, debe ser analizado y la responsabilidad del siguiente alcalde es hacer esos análisis, esos estudios como parte de su planificación o sus estudios prospectivos del Guayaquil que va a entregar al siguiente administrador. Es una responsabilidad, es un deber, una obligación que debe de asumir. Y no puede decir simplemente la metropolización no va porque no conviene. Tiene que argumentarlo ante la ciudadanía y tiene que mencionar, obviamente, en qué momento corresponderá o si es urgente en este momento, tendrá que hacerlo, pero es parte de sus funciones y eso no lo puede obviar, ¿no? Es lo que yo puedo decir y en todo caso no sé si Héctor quisiera agregar algo. Sí, sí, definitivamente. Para todo tiene que haber un estudio. Eh, Hay ventajas y desventajas como en todo proyecto. Tengo una pregunta, una manera de contribuir con la seguridad ciudadana por medio de la arquitectura y urbanismo, proyectar espacios que integran a los ciudadanos como agentes activos y no pasivos. Bien, definitivamente, ¿no? Hay una autora canadiense, Jane Jacobs, ella escribió un libro que es muy importante de la vida y muerte de las grandes ciudades. ¿Cuál es el valor? El valor de una calle. El valor de una calle tiene un valor muy importante en cuanto la gente se apropie de ese espacio público, en cuanto la gente observe ese espacio. ¿Por qué? Porque normalmente a un delincuente no le gusta ser observado. Un delincuente prefiere estar en un lugar desolado, prefiere un callejón, prefiere un lugar donde nadie lo vea, prefiere un lugar sin iluminación, porque para este delincuente la falta de iluminación es ausencia de Estado. Bien, eh, entonces hay que desarrollar en el proyecto de urbanización espacios abiertos, hay que romper muros, ¿no? Barreras no solo psicológicas, también barreras físicas, hay que ir rompiendo muros. Algo de eso hicimos por ahí por la Universidad de Guayaquil, rompimos un muro de muchos años. eh, y bueno, más allá de que se perdieron parqueos, yo creo que la gente lo está disfrutando, lo están disfrutando sobre todo los estudiantes, que realmente era para quienes estaba dirigido el proyecto. Y eso vuelve espacios más seguros realmente porque se conectan espacios, se conecta el área construida, las nuevas áreas construidas con áreas construidas existentes. Bien, eso sería por esa parte de cómo integrar los proyectos urbanos para tener más seguridad. ¿Sí? Les voy a dar un dato importante, que Gracias. lo tengo de un análisis. Hay un 84% de correlación entre donde se producen los delitos y la ubicación de las zonas bancarias. ¿Sí? Lo que hice fue ubicar todas las variables de los puntos donde están las agencias bancarias y los cajeros automáticos y correlacionar esto con robo a personas, robo a vehículos, robo a unidades económicas, etcétera. Todo este tipo de robos que pueden derivar en un homicidio. Ojo, ojo con eso. Entonces, resulta que hay una correlación del 84% de que este tipo de robos se producen justamente donde están las agencias bancarias. Pero ¿dónde están las agencias bancarias y los cajeros automáticos? Les hago la pregunta. ¿Dónde están? Están donde hay movimiento de capital. Ningún banco va a ponerles un cajero donde no hay un alma que circula, donde la gente no va a comprar, donde no va a tomarse un helado, va a una zona de restaurantes. Por eso yo algún momento cuando hablábamos con la señora Gallardo, que es una dama, una excelente profesional, también comparto con Ricardo el criterio, le decía, si se llega a solucionar el asunto de los puntos
turísticos, ¿no? Donde el turismo local o turismo nacional o simplemente los puntos de congregación de personas, como la calle 9 de Octubre, como Rumichaca, como la Avenida Delta, etcétera, si se soluciona esos puntos de seguridad, estamos atacando el 84% de los sectores donde se producen los delitos. Ese es el principio de Pareto. Aplicar, ¿verdad?, el 100% del esfuerzo en el 20% de acciones que me generan el 80% de resultados. El principio de Pareto. Bueno, muchísimas gracias. Como ven, en este conversatorio hemos abordado muchos temas, sobre todo temas complejos, que serían los desafíos que tiene el nuevo o nueva alcalde o alcaldesa de Guayaquil, sobre todo inseguridad, que es uno de los temas que más preocupa también a la ciudadanía y que hablaron aquí nuestros especialistas, inseguridad, desempleo y cómo desde la planificación urbana se deben considerar estos temas porque son los temas que más preocupan a la ciudadanía. Con esto vamos a ir cerrando el conversatorio de mi parte. Yo le dejo le agradezco a los expositores y también a las personas que estuvieron conectadas, 100 personas en el evento, y les dejo con Manuel Macías, el director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, para que haga el cierre de esta jornada. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Ricardo. Ha sido una súper una buena sesión. Sí, yo creo que hay varios temas que quedan, creo que son de pensar, ¿no? Una, me parece, esta posición o este criterio de pensar Guayaquil, estamos eligiendo un alcalde o alcaldesa, pero hay que pensar Guayaquil desde lo global, su posición que tiene, o los problemas globales, como el cambio climático y cómo afectan a Guayaquil. Básicamente estamos pensando en cosas muy determinadas, pero mientras pasa el cometa y nos va a clavar en 20 años. Eh, y vamos a estar simplemente inundados y con una ciudad invivible, o con un cantón invivible. Entonces, ¿cómo pensar esa parte y tener claro eso como una prioridad? Lo otro en términos de lo de la seguridad también, es decir, que estamos en una posición estratégica entre los dos mayores productores de cocaína del mundo y que obviamente tenemos que ser parte de ese tipo de estar conscientes de eso y ver cómo eso se tiene que planificar y pensar en términos para atacar ese problema que no es solo de Guayaquil, no es solo del gobierno nacional, es una cosa que donde estamos geográficamente y como puerto, también nos genera un problema específico que es multidimensional e internacional. Y por otro lado, ya pensando quizás también en la parte más micro, por decirlo así, que no es tanto, es esa idea de la metropolización, ¿no? Que quizás es la que realmente, claro, en un país como Ecuador tener 221 municipios es una cosa que a veces parece absurda porque tienes toda una institucionalidad distinta con recursos y presupuestos distintos. Y en qué momento, digamos, si los problemas son los recursos, bueno, ¿por qué no juntar estos tres cantones? Claro, hay todo un tema político ahí, pero creo que ahí nosotros como ciudadanía guayaquileña también se tiene que activar con la ciudadanía de Durán y la de San Borondón, y si no es más allá también, porque eso debe ser un asunto prioritario a nivel, digamos, popular ciudadano, que los alcaldes deben tener en cuenta como un mandato, no como una opción de que ellos decidan, sino que hay que crear quizás una idea mucho más fuerte respecto a esos pros y contras de la Guayaquil metropolitano, del Gran Guayaquil, como una vía institucional quizás que permita tener más recursos, más competencias y mejores formas de abordar estos problemas que desbordan también a veces Guayaquil como tal, ¿no? Y todo lo que tiene que ver quizás con movilidad, multimodal, como decía Héctor Hugo. Es decir, hay todo un tema que no podemos pensar simplemente como que estamos eligiendo al alcalde o alcaldesa de Guayaquil, sino al alcalde o alcaldesa de la cuenca del Guayas, por decirlo así, ¿no? De la región. Y bueno, ahí hay todo un tema súper interesante que creo que todavía podemos abordarlo mucho más adelante. Con eso, bueno, yo realmente quiero agradecerles, hacerles acuerdo que la próxima semana, el martes y jueves, también vamos a tener dos eventos específicos, uno acerca de democracia y participación, que va a ser el martes, y el jueves acerca de seguridad y convivencia. Así que vamos otra vez quizás a retomar estos temas, y bueno, con otros expertos y expertas también. Así que bueno, no sé si Héctor y Ricardo quieran decir algunas últimas palabras, yo con eso me despido y les agradezco mucho. Bueno, de mi parte agradecerte, Manuel, agradecer Vanessa por la invitación y agradecerles a todos los presentes y desearles que mediten bien su voto
y que piensen, revisen la encuesta Guayaquil Cómo Vamos, porque es una herramienta, un insumo muy importante, una encuesta de percepción, pero también exijamos, una vez posesionado el alcalde, que todos estos puntos realmente se aborden como ciudadanía. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Héctor. Sí. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a los panelistas, a Ricardo, a Vanessa, a todos los estudiantes, profesionales, líderes barriales que están conectados. Cuenten con quienes habla, al igual que Ricardo, les acabo de dejar el correo electrónico si tienen alguna pregunta o también para pasarles el material. Bien, estamos a la orden, pues, y tenemos que construir el Guayaquil que todos queremos. Hay que construirlo, porque si nos quedamos inertes, no va a pasar nada. Esa es la realidad. Gracias, Héctor. Vanessa, por favor, para que cierres tú la sesión. Nada, agradecer a todos los participantes. Tuvimos una gran jornada, tuvimos 100 participantes. Ustedes hacen posible estos conversatorios. Las preguntas que hicieron fueron súper pertinentes, así que muchas gracias a todos por el tiempo. Y bueno, pues adelante para construir el Guayaquil que todo el país necesita. Que pasen muy bien, buenas noches. Buenas noches, que pasen bien. Chao, chao. Hasta la próxima semana.